Seguimos con más datos del caso de Francis Cadenas. El asesino ayer ante el juez dijo que estaba casi seguro de que ella había muerto tras una paliza. Lo que pasa es que esto es muy clave. En realidad, dice un zarandeo, como su abogado le indica, incluso le pregunta si le dio tiempo a comprobar si Francisca murió en el acto. Y él decía, sí, yo creo que sí, estoy casi seguro de esto. Así respondió a preguntas de su abogado ante este juez dentro del caso el asesino confeso de su vecina, Francisca Cadenas, en Hornachos. En su declaración, Julián, el menor de los dos hermanos acusados, lo vimos ayer, cómo insistía en que había tenido un brote, esta mujer se había enfadado, le había cogido, la había zarandeado y ahí luego la había golpeado. Y finalmente responde a la pregunta clave. Es cierto que han llamado a declarar a otros testigos, hay varias declaraciones de los hermanos, el juez ha llamado a declarar a las tres últimas personas que vieron con vida a Francisca Cadenas y tienen que comparecer en abril. Veremos qué sale de estas declaraciones, pero como os digo, esa pregunta clave que le hicieron el día de ayer, porque la UCO sostiene que fueron los dos hermanos los que terminaron con la vida de esta mujer. Después la tortura y la viol y la Guardia Civil cree lo mismo, basándose en las grabaciones que hicieron de las conversaciones entre los dos hermanos cuando se creían a salvo dentro de su propia casa y con el cuerpo aún bajo sus pies. La autopsia también contradice la versión de Julián, ya que establece que Francisca recibió numerosos golpes en la cara, sufrió una fractura en la bóveda del cráneo y aparte el hueso ioides estaba roto, con lo cual no concuerda. Además el cuerpo fue encontrado desnudo de cintura para abajo, algo extraño, había sido maniatada, tampoco concuerda y son muchos detalles que no coinciden con la declaración del acusado. El juez no cree la versión de Julián, ni tampoco cree que su hermano no estuviera presente cuando se le da muerte, pudo darle tiempo a llegar desde el hospital de Mérida al que había ido a visitar a su padre. Y el hermano de Juli, Manuel González, solo respondió a una pregunta diciendo que no tuvo ninguna participación en el delito de homicidio. Algo bastante clave. Vamos a ver ahora varias cosas más en torno a los audios que demuestran que los dos detenidos ensayaron sus coartadas y algunas cosas más en torno a este caso que nos está llevando de cabeza toda esta semana. Ahora también es cierto que parece que todos lo sabían, ¿no? Todos los vecinos parecían saber que estas personas podrían llegar a ser los culpables de este hecho. Y vamos a escuchar aquí a una amiga, se llama Isa, una amiga íntima de la familia Meneses. Vamos a verlo. De verlo salí para decirle lo que se merecen a los dos asesinos. Porque desde un principio hemos pensado que eran ellos. Desde un principio, no ellos, Julián. Desde un principio, y lo digo a boca llena. Lolo se llegó, dijo que venía del hospital, él subió a su casa, estaría 5 minutos, no tuvo más tiempo, se salió y se vino a buscar. Él se fue con el dominicano, aparte. Nosotros hicimos grupos. Él se comportó normal, es que Lolo iba a algunas concentraciones. Yo lo he visto en algunas concentraciones. Al que no he visto es a Julián. ¿Cómo estás viviendo la jornada? Bueno, entonces esta persona... ¿Qué quiere decir o qué quiere indicar? ¿Que realmente Lolo no sabía nada? O sea, ¿lo está exculpando? ¿Está queriendo decir que él fue a esas batidas porque no sabía lo que había hecho su hermano? Me parece bastante complicado llegar a creer en eso. ¿Cuándo se lo dice, no? O ¿cuándo sabe Lolo que su hermano ha matado a esta mujer con la cual convivía en ese pueblo desde hace mucho tiempo? Bueno, asimismo vemos que es difícil de creer que Lolo no supiese nada, ni le extrañaran las obras en la casa, ni oliese nada. Realmente, a ver, la ley le permite encubrir el delito, es cierto, pero si Lolo lo encubrió, la verdad es que iría para adelante, veremos qué sucede, pero finalmente puede llegar a no ser condenado porque... El Código Penal español permite no delatar a familiares directos. Otra cosa es que se demuestre que fue cómplice, ¿no? Porque lo que la UCO piensa es que sí, que él fue cómplice y que, bueno, estas hipótesis de algunas personas cercanas no serían tan certeras, ¿no? Por así decirlo. Porque llega a casa y no ve nada.
O sea, llega a casa del hospital, de estar con su madre, creo que era, ¿no? Y él no ve nada. Es difícil, la verdad. No, la gente no cree que lo hayan cubierto desde ese momento. Salió esa noche a la batida para no crear ningún tipo de sospechas. Aparte, vemos que ejercía como líder, ¿no? Él era como el líder, el que pensaba todo el tiempo en no nos van a pillar por esto o por lo otro. Y realmente no debió pasar mucho tiempo desde que desaparece Francisca hasta que llega él a la casa del hospital o donde fuera. Tuvo que ver algo, ayudar a enterrar el cuerpo, o incluso la UCO cree que participó también en algún tipo de agresión sexual. Grupos. Él se comportó normal, que Lolo iba a algunas concentraciones. Yo lo he visto en algunas concentraciones. Al que no he visto es a Julián. ¿Cómo estás viviendo la jornada de hoy? Pues muy dura, porque ya digo que para mí era como de familia. El saber esto nos ha pegado un palo grandísimo, un palo muy grande para los vecinos como para el pueblo, toda España. Ya sabemos quién son. No, a ver, la verdad es que muchísimas personas que al final parece que sí creían que se sospechaba de ellos, pero ¿había pasado alguna cosa antes? ¿Por qué se sospechaba de ellos, no? Por el tema de las reformas que se escucha hacer en la casa justo a los días siguientes de la desaparición de Francisca, parecen como, no sé, cosas muy claves. ¿Había hecho algo anteriormente? ¿Tenía alguna denuncia de manera sexual, de agresión sexual o algo así esta persona? Porque hasta hay un testigo que parece que habla con él, que le dice algo así como: no tendrás tú aquí a Francis y le estás haciendo alguna barbaridad, ¿no? ¿Cómo puede ser que digan eso personas como cercanas, ¿no? Hay muchísima información, pero parece que nos faltan algunas cosas, ¿no? Algunas preguntas: ¿por qué los vecinos pensaron que fueron ellos desde el primer momento? ¿Qué relación había entre las familias? ¿Por qué la justicia tardó tanto en buscarla en esa casa? ¿Por qué la terminaron? ¿Abusaron de ella? ¿Había una venganza de algo en torno a las dos familias? Porque el hijo va allí directamente, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas sin respuesta que veremos si se van sabiendo con el tiempo, pero por ahora tenemos estas informaciones, ¿no? De los audios de Julián y Manuel, los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, que la UCO grabó poniendo micrófonos en su domicilio y su coche. A pesar de su aparente calma, los dos hermanos se sentían acorralados. Los audios revelan que días antes de ser detenidos llegaron incluso a pactar contar una misma versión a la Guardia Civil. Esas grabaciones, junto a las declaraciones de 3 vecinos, son ahora piezas clave para reconstruir los últimos minutos de Francisca Cadenas. Días antes de la detención de los hermanos González, el 11 de marzo, la UCO vigila muy de cerca cada paso de Lolo y Julián. Por favor. Ellos ya saben que tendrán que acudir a declarar en calidad de investigados. Diciendo la verdad siempre se está tranquilo. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es la verdad. Pero la verdad... Diciendo la verdad siempre se está tranquilo, dice. La verdad es que los hermanos empiezan ya a estar muy nerviosos y la tensión entre ellos aumenta. Es entonces cuando tratan de idear un plan, una coartada, y comienzan a ensayar qué le dirán a los agentes cuando les pregunten qué ocurrió la noche de la desaparición de Francisca Cadenas. ¿Soy inocente? Hombre, por supuesto. Si fuésemos culpables hasta aquí. En los audios grabados... Bueno, aparte es que tienen muchísima cara, porque es que estas personas... Bueno, creo que se me quedó pillada la cámara, ahora está bien, ¿no? Ahora ya está ahí. Bueno, básicamente decía que tienen muchísima cara porque sabía perfectamente que su hermano era culpable del hecho. Aparte se reían de tener el cuerpo ahí en su casa durante tanto tiempo, aún se recordaban, ¿no? Partes íntimas de esta mujer, bueno... Por la UCO, el día 5 de marzo, se evidencia cómo los hermanos tratan de pactar una misma versión de lo ocurrido. Tú no saliste más que esa vez que estuviste ahí, ¿no? Yo estaba aquí con Tito, fue cuando lo acosté. Estaban las luces encendidas y la puerta medio abierta. No, Juli, no digas esas cosas, que la cosa no está muy bien. Pero Julián insiste. La puerta estaba medio abierta y llegó su hijo. No digas que la puerta estaba abierta. Ese mismo día se les comunica que tendrán que entregar los teléfonos y en ese contexto se produce esta otra conversación. Tienes que tirar los teléfonos. ¿Por qué? Julián
Oye, en torno a esta parte de si la puerta estaba media abierta, es porque el Lolo sabe perfectamente que Francisca entra a la casa, ve que la puerta está media abierta y va a preguntar por su tío. ¿Es por eso? O sea, por eso dice lo de la puerta media abierta, para que no lo pillen con esa. Julián balbucea. Porque tenía, los he roto. Y 2 días después, la UCO encuentra los 2 terminales en la basura. Teléfonos que poseerían desde 2017, justo desde el momento del crimen. Audios como estos siguen siendo centrales de una investigación que avanza. La UCO está pendiente de los resultados científicos relacionados con la motosierra hallada en uno de los registros y que podría contener restos de sangre. También se incautó prendas femeninas, así como 2 mechones de pelo que están siendo analizados. Eso se está analizando todo, y eso y muchas otras cosas que se sacaron de la vivienda. El juez del caso ha citado a declarar a las 3 últimas personas que vieron a Francisca con vida y a varios vecinos. Quiere reconstruir los últimos pasos de la víctima, una reconstrucción que se podría llevar a cabo en los próximos días. Pues tenemos información nueva porque Luis Fer Durán tiene una exclusiva, Hitor Santos otra. Luis Fer. Un dato muy relevante que aparece en la causa. La noche que desaparece Francisca Cadenas, su hijo llama a la casa de los presuntos asesinos. Uno de ellos, Julio, sale sudoroso y jadeando, así lo declara José Antonio, diciendo: no sé nada de tu madre. Pero él lo que resalta a los guardias civiles ahora es que ahora comprende por qué el asesino detenido de su madre estaba sudoroso y jadeando, porque quizás acaba de matar a su madre. Aitor. Y aquí el 7 de mayo de 2025, cuando todavía no están ni siquiera investigados, va un medio local a hacer un reportaje allí a Hornachos y en un momento dado se encuentran con Juli y le hacen unas preguntas. Juli le dirá luego a Lolo, que ha venido la tele haciendo unas preguntas y la respuesta de Lolo va a ser decirle: tú eres idiota, cuando venga la prensa no tienes que decir nada y que pregunten a la Guardia Civil. Es decir, hace un año ya Lolo le estaba leccionando a Juli para que no hablase con los medios. Bueno, pues seguiremos pendientes. Atención. Bueno, hace un año y hace un montón de tiempo, me imagino, ¿no? Porque, claro, cuando empiezan a investigar es hace año y medio, pero el caso tiene prácticamente una década, ¿no? Y sí, en estos audios de la UCO demuestran que los hermanos detenidos por el crimen de Francisca estaban ensayando como sus coartadas de no digas esto, no digas lo otro. Ahí lo vemos, parece que todo está bastante claro. Lo que pasa es que las claves van a ser voy a tener que llamar al abogado y a ver qué pasa, dice Julián. Y dice: Juli, no digas esas cosas, que la cosa no está muy bien. Esto es parte de lo que estábamos escuchando. Algunas cosas que se van filtrando poco a poco. Le dice: yo quiero tapar bocas, que averigüen todo cuantito antes para empezar a tapar bocas. Cuando ya empiecen a coger a alguno y le digan pa' acá, con todas las chorras que han dicho de mí. Esto decía Julián en otra de las grabaciones. Hace lo posible para desviar la atención. Y esto es lo que le dice a un tercero, a un conocido de trabajo. O sea, le dice esto a un conocido del trabajo, que averigüen lo que pasó, ¿no? La verdad es que habla fatal, no se le entiende nada. O sea, trato de entenderlo, pero es complicado. Y luego Lolo dice: lo que me da es que me jode que me llevan en cualquier momento. Me llama la atención algunas frases del hermano mayor, por ejemplo esta de me van a llevar en cualquier momento. El Juli también dice algo así como van a venir a por ti, Lolo, vienen a por ti o algo así. Si realmente el único asesino es el Juli, el único que ha hecho absolutamente todo en torno al hecho, ¿por qué estas frases, no? Es como que no cuadra mucho, ¿verdad? Como que en realidad los dos saben que son culpables. En los audios, en estas grabaciones, en las frases que lanzan al aire, se llaman a sí mismos culpables entre los dos del hecho de matar a Francisca Cadenas. Entonces, el Lolo no participa. Y entonces, ¿por qué el Juli dice vienen a por ti? Si él no tiene nada que ver, si él no ha hecho nada,
Si no ha cometido otros crímenes quizás, ¿por qué le dice ese tipo de cosas, no? Y bueno, así vemos un poco esos ensayos de coartadas a solo unas horas de tener que ir a declarar. Mira esto, porque poner los ahorros de toda una vida en manos de alguien para arreglar tu casa y de tierra hallada en la escena del crimen que podría contener restos de sangre. También están investigando tablets y varios teléfonos móviles que se encontraban en el domicilio. Además, la UCO da pistas sobre el perfil psicológico de los dos hermanos detenidos. La investigación, basada en 2 años de escuchas y micrófonos ocultos, destaca la fuerte influencia psicológica que ejercía Manuel sobre Julián. Lolo ejercía un poder absoluto sobre su hermano Julián. Así de claro lo tiene la UCO y así lo recoge en el informe que los agentes han elaborado durante 2 años. Se observa la gran autoridad que ejerce Manuel sobre Julián, siendo su única persona de confianza. Los investigadores conocen muy bien a los hermanos González. Les han seguido la pista durante años, conocen su entorno, sus rutinas y les han oído conversar entre ellos y con otras personas e incluso reflexionar en voz alta gracias a los micrófonos ocultos en su vivienda y sus coches. No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, que le den por el culo. Para los agentes, Julián estaba tremendamente influido por la personalidad de su hermano Lolo. Toma decisiones que deberían de ser propias de Julián, observando que Manuel hasta ha suplantado la identidad de Julián, al menos por vía telefónica. Conocer cuál era la relación entre los hermanos ayudaría a esclarecer hasta qué punto Lolo estuvo implicado en el crimen, porque aunque él repitiera una y otra vez... Y yo estaba en el hospital de Mérida. Los investigadores... Habrá que ver si estaba en el hospital. Investigadores creen... ¿Qué pruebas hay para eso? Que el mayor estuvo implicado. Hay que hacer mención a la ascendencia que Manuel ostenta sobre su hermano. En el caso de que Manuel, a su llegada al domicilio familiar, se hubiera encontrado con una situación comprometida para su hermano, no habría dudado en ayudar a su hermano menor. Mientras, la investigación avanza. Se siguen analizando audios como este, en el que Julián habla con un amigo sobre la presencia de la UCO en Hornachos. Que lo averigüen, todo, cuantito antes para empezar a tapar bocas. Ah, mira, aquí está justo la conversación que os estaba contando ahora. Cuando ya empieza a coger a alguno y le diga ven para acá, con todas las chorras que han dicho de mí. El laboratorio de criminalística... Que van a pillar a alguno, al final pues sí, lo pillaron. Te pillaron a ti. A ti te pillaron. La Guardia Civil analiza ahora una motosierra, propiedad de los hermanos, encontrada en la escena del crimen y que podría contener restos de sangre. También se examinan varios dispositivos electrónicos, teléfonos antiguos y unas zapatillas del número 42. Elementos que podrían aportar más pistas para destapar el papel de los hermanos en el crimen de Francisca Cadenas. Tenemos nuevas informaciones que vamos a comentar con Paco Lobatón y con el resto de la mesa, pero es que hemos podido hablar con Rocío, que es una de las amigas de Francisca Cadenas. José Araque. Sí, Marta, y es que hay que alabar, por supuesto, el trabajo de la UCO. Su papel ha sido clave, efectivamente, para poder detener a estos 2 hermanos, pero es que también hay que alabar el papel de los vecinos de Hornachos, de los vecinos de esta calle, vecinos cuyo testimonio ha servido para tumbar las diferentes coartadas que buscaban tanto el Juli como el Lolo, como cuando el Juli decía que el día que desaparece Francisca Cadenas, él coge el coche y va a buscarla, y una vecina de esta calle le dice a los agentes, eso es mentira, hasta las 6 de la mañana no lo vimos por aquí. O cuando el Lolo... Mira, también hay un testigo sobre eso. El tema de la motosierra, habría que preguntar también a algunos vecinos si escucharon algo del ruido de una motosierra en esos días o si se acuerdan de algo así. Contó a los investigadores que Francis hacía mucho tiempo que no entraba en su casa y otra vecina le dijo a los investigadores, es mentira, Francisca venía a casa constantemente y preguntaba por su padre que estaba enfermo y por su tío que efectivamente estaba enfermo dentro de esta casa. De hecho, estos testimonios han sido tan importantes que ahora el juez está citando también a declarar como testigos a estos y a estas vecinas. Al menos 3 de esas vecinas habrían recibido esta mañana la citación. Son, como decimos, vecinos cuyo papel ha sido fundamental, no solamente en el apoyo a la familia, sino también para destapar a estos 2 presuntos asesinos. Vecinos que el próximo 9 de mayo se van a concentrar el día que desapareció Francis, precisamente como apoyo a la familia, pero también en memoria de su amiga. Y vecinos que, aunque siempre tuvieron al Juli y al Lolo, como Rocío, a la que vamos a escuchar a continuación, en el punto de mira, nunca pensaron que habrían llegado tan lejos.
Bueno, ayer hasta me comentabais que lo que iban a decir ahora es que tuvo un brote psicótico para evadir o tener esos atenuantes, posibles atenuantes, vamos a decir, y finalmente es lo que ha pasado, sí. Hablamos de que hablan de zarandeo, de brote, bueno, obviamente son frases, palabras de abogados para intentar que la condena sea mucho menor, pero creo que no va a servir, al menos para el Juli, que está, como dice Argentina, y tanto que llevamos casos de Argentina, hasta las manos, ¿no? Nadie sabemos el demonio que hay dentro de la persona. Ahora que la UCO en su informe dice que creen que precisamente Manuel, el Lolo, es el que podría haber llevado un poco la batuta, por lo que sabéis de él, ¿os encaja? A mí, por la manera de cómo lo veo, de cómo eso sí me encaja, que es el que manda. Yo creo que colaboró y que estuvo todo momento y que lo sabía. A la vista está que están saliendo los audios. ¿Desde el principio los habéis tenido a ellos entre ceja y ceja? Yo sí. ¿Por qué? Pues porque no había más, porque yo sabía que ella no se iba de su propio pie. Oye, ellos dicen, por ejemplo, que Francis entró en la casa, que le pilló a Juli consumiendo. Joder, tantos vecinos, tantas amigas de Francisca, de la familia, que decían esto, que sospechaban de los hermanos, y aquí nadie actuó nada, tremendo, ¿eh? ¿No? Yo eso no me lo creo. Si tú te vas a drogar, no vas a quedar la puerta de tu casa abierta, ¿no? Ahora, al llegar al centro penitenciario de Badajoz, han pedido protección porque temen por sus vidas. A mí me ha sentado fatal. Es que vamos, pero fatal. Encima hay que cuidarlos, ¿no? Espero que no salgan de allí, nada más que cuando se mueran. Claro, es que los vecinos, la familia, todos con los que estamos hablando no dan ninguna verosimilitud a las declaraciones de los dos hermanos, ¿no? Para mí es muy complicado hablar de todo esto, porque, sin embargo, quisiera transmitir una reflexión. Estuve con ellos ahí en Hornachos, en su propio domicilio, en las horas siguientes, allá tener confirmado todo lo esencial, ¿no? Dialogué, por cierto, con los compañeros de medios de comunicación que estaban allí, hicimos juntos algunas reflexiones que brevemente quisiera decir. Yo creo que los tiempos de la información y los tiempos de la justicia no son los mismos. Y ahora estamos entrando en el tiempo de la justicia. Hay un proceso en marcha que además va a ser largo. Lo que quiero transmitir, porque estuve junto a ellos todo el tiempo durante 9 años, pero también el otro día, es que lo que se diga, cualquier cosa que se diga, ellos lo reciben de una manera amplificada. Cualquier palabra, cualquier información, cualquier imagen, cualquier detalle que parece tener un interés informativo discutible, ellos lo perciben como una punzada más, como una herida más. En una herida que está demasiado reciente, demasiado abierta. De forma que tengamos en cuenta eso. Desde la fundación con la que yo sigo trabajando, con la que hemos acompañado a esta familia. Bueno, y obviamente Paco Lobatón, un referente en torno a todos los casos criminales en España, sobre todo desaparecidos. Él tiene la fundación. Creo que es SOS Desaparecidos o no, QSD creo que es la de Paco Lobatón. Y bueno, lleva un montón de casos de desapariciones en España. Aparte creo que también tiene varios programas y bueno, aparecía aquí para hablar un poco de todo esto y los detalles que suman a una desesperación, una tristeza por parte de la familia que bueno, creo que muchos de nosotros ni siquiera nos esperábamos que este caso fuese tan grande en torno a los detalles escabrosos que se han contado. Y bueno, al principio es que se hablaba de una simple desaparición misteriosa y poco más, ¿no? Familia todo el tiempo, y a otras familias, también a la de Almudena, ¿no? A la de Roberto García. Hemos empezado a recibir muchas reflexiones, muchos mensajes en el sentido de decir basta. En este programa yo creo que se habla con prudencia, con medida. Hay programas donde eso no ocurre. Se está repitiendo una espectacularización parecida a la que ocurrió con el caso de Diana Quer y después con el caso de Gabriel Cruz. Ahí tenemos a Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, luchando todavía con la reminiscencia de eso.
tenemos que aplicar las enseñanzas y son muy sencillas. Tengamos en cuenta que del otro lado hay seres humanos dolientes, con una herida terrible, una madre asesinada en las condiciones más increíbles, ¿no? Bueno, informemos lo que es estrictamente necesario y dejemos que la justicia haga su trabajo. Verónica Guerrero, como abogada defensora, con toda esa información del sumario, va a tener elementos para imputar determinados delitos, para conseguir que se haga justicia. El objetivo es que se haga justicia. Ojalá, Paco. Bueno, evidentemente creo que todos queremos eso, que se haga justicia y que estas dos personas paguen con la cadena perpetua aquí en España, que es la permanente revisable. Perpetuo sería un error no decirlo, no estamos en Tailandia. Pero asimismo, ¿no? Como continúa la investigación y cómo vamos a ir viendo lo que dicen cada uno de los elementos recogidos de esa casa. Todo el mundo tuviese la ética que tú estás pidiendo. Pues sí, desde luego. Y pero desde es luego una aquí, ética básica, Gonzalo. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí desde luego lo vamos a cumplir. Así que con esas palabras vamos a cerrar este tema, Paco. Muchas gracias. Pues claro que sí. Marta. Bueno. La verdad, queda aún mucho por descubrir de este caso y escuchando a Paco Lobatón, necesario, pero bueno, también me gustaría saber él qué opinaba de este caso y el cómo influye, ¿no? Estas organizaciones en cuanto a desapariciones en España y si realmente algunas que otras desapariciones que no se han resuelto hasta este momento, como había pasado con Francisca, realmente puede ser crímenes, ¿no? Que se encubren o que se colocan con el apellido de desaparición, ¿no? Voluntaria, y realmente es otra cosa. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo más detalles de este caso que sinceramente creo que a todo el mundo nos está llevando y queremos saber cada día más. Cruzando este pasaje, aquí se encontró con un vecino, Carlos, apodado El Negro, que testificó que le dio las buenas noches. En este pasadizo, que está bien iluminado por la noche con hasta 4 fluorescentes, se le perdió la pista a Francisca Cadenas, de la que hace 7 años que no se sabe nada. Una de las primeras hipótesis fue que Francisca se había marchado de manera voluntaria, pero la familia lo descarta. No llevaba teléfono móvil, vestía mallas deportivas oscuras, camiseta rosa de manga corta y zapatillas de deporte. Fui la primera que me enteré, porque yo iba a echarle las gotas a mi madre. Por la noche eran las 11:20, una cosa así, y venía su hijo, el chico, para abajo, José Antonio, y yo abriendo la puerta de mi madre, que vive por encima de mí, dice: Carmen, ¿has visto a mi madre? Y digo: ¿yo a tu madre? Dice: sí. Digo: pues ¿qué pasa? Dice: porque hace ya mucho tiempo, un cuarto de hora o así que salió, cuarto de hora, 10 minutos. Dice: y no ha llegado todavía. Digo: bueno, José Antonio, no te preocupes, que tu madre estará hablando con cualquiera, tú no te preocupes. Aquel 9 de mayo jugaba el Real Madrid, había fútbol y bares como este estaban repletos de gente. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues había muchísimo ambiente y nosotros teníamos aquí mucha gente, había muchas cenas y vamos, que había mucha gente por aquí, en el bar este, en el de Feli, en fin. Es que 10 minutos antes de pasar esto, mi hija pasó por el callejón ese y no se escuchó nada. Por la mañana se presentó a mediodía la Guardia Civil en casa para hacernos una pregunta, si habíamos escuchado algo, porque claro, es que estábamos muy cerca. A Francisca Cadenas le gustaba mucho salir a pasear por esta zona y lo hacía además acompañada de su hijo José Antonio. Este es uno de los lugares además donde más ha buscado la Guardia Civil, que llegó a registrar hasta más de 20 pozos. Precisamente yo fui con 4 o 5 que me dijeron a mí que yo los llevara a las cuevas esas y estuvimos buscando. Sin ningún resultado. Sin ningún resultado. Es que esto parece que se la traga la tierra. Cada año los vecinos de Hornacho se reúnen en esta plaza para recordar a Francisca y pedir que sigan buscándola. Hay que seguir buscando y hay que seguir mirando, porque a los demás, aunque parezca que no nos acordamos y aunque parezca que pasamos del tema, a nosotros Francisca no se nos olvida.
A los vecinos de Hornachos, Francisca, no se les olvida y en 3 minutos hemos podido contar y resumir pues la mayor parte de las certezas que tenemos en torno a este caso. El resto, pues no disponemos de esa información. Vamos a saludar a Paco Lobatón. Paco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Son muchas preguntas todavía 7 años después, casi ninguna o ninguna respuesta. ¿Te has encontrado alguna vez con algún caso así? Supongo que sí. ¿Cuál es la salida? Son todas las preguntas, en efecto, y la salida no puede ser otra que la de seguir en la búsqueda de la respuesta. Y eso en términos prácticos, en términos, digamos, serios, significa investigar. Algo que esta familia, la familia Meneses Cadena, ha pedido desde el primer minuto y ha tenido además el acompañamiento, como acabáis de contar perfectamente y de constatar, de los vecinos, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, en una de las muchas veces que he podido acompañar a la familia en Hornachos, a uno de los familiares que tomó la palabra para decir: no hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Una desaparición no es un misterio, es un hecho por esclarecer. En términos de investigación policial, seguramente es algo de lo más difícil, aunque en este caso los pocos datos que hay son muy concretos, muy elocuentes. Quiero decir que el escenario, lo que llaman los expertos en investigación, el escenario de partida está claro. De forma que, ¿por qué no se ha llegado más adelante? No lo sabemos, no hay que atribuir una intención, pero hay que remitirse a los resultados. Y si no hay resultados, hay que seguir intentándolo. En esto, Juan Pedro, por responder a tu pregunta, sí me he encontrado con casos, incluso te podría referir a algún caso de los años 90. Claro. Por ejemplo, el caso de Gloria Martínez, que tuvo menos foco mediático que el de las niñas de Alcácer, pero recuerdo que ahí un inspector de la brigada judicial, en este caso de la Policía Nacional, apellidado Sánchez, siempre decía: hay que seguir, y recuerdo que ese inspector, sobre el caso de Gloria, interrogó a las mismas personas, y a personas distintas, pero incluso a las mismas, una y otra vez. Solo cabe ese camino. Esa es precisamente una de las quejas de la familia Meneses, ese foco mediático. Por nuestra parte, como televisión pública aquí en Extremadura, hacemos todo lo posible por darle visibilidad al caso y a su reivindicación y a su situación tan dramática. Pero por otro lado, pues ese destino de los distintos recursos que se enfocan en unas investigaciones y en otras, ¿no? ¿Por qué, Paco, hay unas desapariciones a las que se les dedica la UCO y otras la policía local? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, esa es una pregunta que yo he también hecho directamente a altos responsables de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ¿no? Incluso, bueno, públicamente ahí en la plaza del Ayuntamiento me he dirigido a los responsables de la Guardia Civil para decirle que los vecinos de Hornachos, de forma colectiva, de forma multitudinaria, están pidiendo UCO ya. Es el elogio más grande que puede tener un cuerpo policial. De forma que yo no veo que haya una manera mejor. Debería haber sido inmediato el tener una respuesta. Por eso yo le pregunté, aprovechando una de las concentraciones anuales que hicimos en Madrid con motivo del 9 de mayo y de los premios de la Fundación Quién sabe dónde, los premios 9 de marzo, le pregunté a un alto responsable y me vino a decir, no voy a repetir palabras textuales, pero me vino a decir que la demanda era mucha y los recursos pocos. ¿Y cuál es la reflexión a continuación? Pues, ojo, me lo estaba diciendo la persona, el alto responsable de la Guardia Civil, que estaba retirando un premio en relación con el caso de Diana Quer y que tenía en ese momento el encargo, el desafío de investigar el caso de Manuela Chaver. Y me vino a decir esto. Y la siguiente conversación que tuvimos fue: un investigador de la talla de los que integran el equipo de la UCO no se prepara de un día para otro.
De forma que, ¿qué se necesita? Un plan de refuerzo, pero un plan no de decir vamos a destinar a 4 miembros más de no sé qué unidad a la UCO. No. Hay que prepararlo. Es un proceso de formación, de especialización. Y en esto, Juan Pedro, también te puedo decir que es algo que yo he venido escuchando a las familias también desde los años 90, desde la asociación Intersos de los padres de Cristina Bergua, ¿no? Ellos fueron al Congreso de los Diputados antes de que hayamos ido nosotros con la familia, ¿no? Muchas veces, ¿no? A pedir precisamente esto, ¿no? Porque esa es la clave. Paco, tengo la duda. Y para investigar hay que tener buenos investigadores. Claro, y después de 7 años, ¿podría intervenir la UCO? ¿Podría retomar Puede este caso? intervenir, y de hecho, ¿Sí? bueno, creo que José Antonio, Diego, que están ahí presentes y a quienes saludo, por supuesto, con todo el afecto de siempre, creo que ellos han recibido de la comandancia de la Guardia Civil, que digamos que es la Guardia Civil a escala de Extremadura, de Badajoz, creo que incluso también de la delegada del gobierno en su momento, el compromiso de que la UCO ya estaba informada, de que estaba en alguna manera tomando parte de. Lo que no tiene es el encargo exclusivo, si no, supongo que se le hubiera transmitido a la familia. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Yo creo que no hay que dejar de formular la petición, sobre todo cuando se está haciendo con la decencia, con la paciencia, con la entereza con que el pueblo de Hornacho y la familia Meneses Cadenas lo está haciendo, ¿no? Todas las instituciones, yo recuerdo, se han ido sumando, desde el alcalde, desde el principio estuvo, ¿no? También he mencionado la delegada del gobierno, pero la Asamblea de Extremadura, seguro que José Antonio y Diego recuerdan que hicimos una visita y que inmediatamente hubo una respuesta de la Asamblea de Extremadura, y los días 9 de cada mes, no sé durante cuánto tiempo, pues salían al exterior del edificio de la Asamblea y ahí se plantaban para reivindicar la memoria de Francis Cadena y de los desaparecidos. Paco, le doy la palabra a José Antonio y a Diego, que supongo que te querrán saludar y decir algo. Pues nada, es lo que ha comentado un poco Paco, es decir, el hecho de investigar desapariciones no es algo sencillo, entonces tú, un investigador no lo puede formar de hoy para mañana. Venga, te doy un caso de una desaparición que ocurrió hace 7 años. Es decir, esto es un proceso que lleva tiempo y es lo que he comentado al inicio de la entrevista. Es decir, hay más desapariciones que investigadores, entonces partimos de la base de que hay un problema gordo. Paco, también después de 7 años el caso está bajo secreto de sumario. ¿Qué te sugiere esta situación judicial? ¿Y cómo podrían actuar ellos? Esta situación judicial me hace recordar que, bueno, el caso fue archivado, y esto lo descubrimos con gran sorpresa, a las 48 horas creo que fue, lo cual es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero expresa una carencia que no es solo de los cuerpos policiales, sino de la estructura judicial. La ley vigente, que es la ley de enjuiciamiento criminal, es una ley que viene del siglo XIX y que no contempla, digamos, de una manera específica y concreta el tema de las desapariciones, de modo que se aplican criterios de la investigación criminal general, digámoslo así. Y si no hay nadie para sentar en el banquillo, pues el caso se archiva a la espera de encontrar a alguien o encontrar una prueba. Pero esto se convierte en una pescadilla que se muerde la cola, porque si no se investiga, no se va a encontrar esa prueba para sentar a quien corresponde en el banquillo, si hay que sentarlo, ¿no? Y esta es la cuestión de fondo que demanda un cambio legislativo, una ley también específica, que es el Estatuto de la Persona Desaparecida, que se ha venido preparando y trabajando intensamente durante pues muchos años, desde 2016. De entrada, Paco, son muchas cosas las que estás contando y que motivarían muchos cambios a nivel policial, a nivel legal, judicial. Estamos hablando de cambios muy profundos en todo nuestro sistema, bueno, casi que democrático, ¿no? Pero es fundamental porque, fijaos una cosa, muchas veces se les pide a la policía que esté encargada de un caso que dé todo de sí.
Y yo creo que podemos decir que la mayoría de los responsables, sea Guardia Civil, Policía Nacional, en fin, que tienen este encargo, la policía local no tiene esa competencia, pues sea cual sea la gente que recibe el encargo de una investigación de una persona desaparecida, normalmente yo he visto a gente entregada. Pero ¿qué ocurre? Que luego es requerido para otras tareas, para otras urgencias, ¿no? Y entonces el caso queda ahí, no olvidado, pero aparcado. ¿Por qué? Porque se le está demandando que se ocupe de otras cosas que son perentorias, que son urgentes, que tienen que ver con la vida cotidiana de una población, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de una ley es cambiar las condiciones también por las que se investiga. No debe depender de la disponibilidad de un cuerpo policial. Debe ser un mandato imperativo, imperativo. Y Paco, esto hay que aplicarlo, hay que hacer que se aplique, quiero decir. Paco, muy buenas tardes, soy Lourdes. Sí. También me gustaría preguntarte Hola, que, bueno, después de 7 años, ¿qué tiene este caso, a diferencia de otros, por los que, pues, sigamos como el primer día? Bueno, cuando no hay resultados concretos, hay algo así como una situación de kilómetro cero, pero no es verdad que sea kilómetro cero. Yo creo que tendría que haber ahora mismo, y creo que es lo que hay que reivindicar, un ejercicio de recopilación o de revisión. Yo me atrevería a usar esa palabra, que es delicada, porque revisar un caso, ¿qué significa? No estoy usando ahora el concepto en términos jurídicos, sino en el sentido en el que se ha recogido ya en el Plan Estratégico Nacional sobre Personas Desaparecidas, que se aprobó en 2022 y que todavía, estamos en 2024, está vigente. Lo aprobó el Consejo de Ministros. Repito, el 9 de marzo de 2022 estábamos la familia con la Fundación en un acto en el Senado. Creo que Antonio y Diego estaban allí y los otros hermanos también. Javier creo que también estaba y Diego, el hermano, también estaba. Y tuvimos la noticia de que mientras estábamos allí el gobierno había aprobado un plan estratégico. Pues bien, en ese plan estratégico, es a lo que iba, hay un punto concreto en el que respecto de las desapariciones sin resolver se plantea la posibilidad de una revisión, de un repaso. Y eso es lo que hay que reclamar ahora. Y que en esa mirada nueva a un caso que tiene ya acumulado mucho tiempo, puedan participar para nueva mirada, nuevos ojos, ¿no? Y que se abra la posibilidad de que incluso entren otros cuerpos policiales. Pues nos quedamos con esa reflexión. Paco Lobatón, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros para ayudarnos a entender esta realidad y sobre todo para ver todo lo que hay que cambiar en nuestra sociedad para que este tipo de situaciones al menos se puedan evitar, que se pueda evitar el dolor de familias como la de Francisca Cadenas.